Adelante, doctor. Ya, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. ¿Me están escuchando? Por favor, díganme. Sí, doctor. Ya lo escuchan todos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, entonces comienzo. Me parece sumamente importante dar paso a cursos como este, cuya finalidad es preparar a dirigentes sindicales para el ejercicio de la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. La función sindical no es, como se solía pensar hace algunas décadas, una actividad de aficionados o a lo más de algunos trabajadores vinculados con algún movimiento político. La función sindical ha evolucionado y hoy requiere personal de dirigentes especializados, y yo más diría altamente especializados. Pero esta especialización evidentemente viene de la formación. Una formación como la que ustedes acaban de recibir gracias a las conferencias de estos jóvenes expositores que se han formado durante varios años ya en la Universidad de San Marcos y que han adoptado la especialidad de la defensa de los trabajadores, lo cual es sumamente meritorio, porque los profesionales se supone estarían destinados a promoverse socialmente para ganar dinero, pero la defensa sindical no tiene ese sesgo precisamente. Es claro que el profesional que pone sus servicios a disposición de los trabajadores debe ser remunerado por su trabajo, como cualquier otro trabajo. Pero muchas veces esto no lo perciben los trabajadores y están esperando algún acto de beneficencia, de caridad o por lo menos de compañerismo que se traduciría en la asistencia gratuita por la defensa sindical. Los tiempos han evolucionado y así como los empresarios invierten cierta cantidad de dinero en su defensa, pagando a estudios jurídicos o a abogados que se dedican a la defensa empresarial, los trabajadores deben entender que siendo la fuerza opuesta a los empresarios, deben adoptar un comportamiento similar, es decir, entender que la función sindical, el ejercicio de la defensa sindical, es una actividad que requiere financiamiento y este financiamiento ha de partir de los propios trabajadores. Si se trata de un sindicato de 50 trabajadores, por ejemplo, y cada uno aportare una cuota de 20 soles por mes, pues esto significaría unos 1.000 soles por mes y alcanzaría por lo menos para esbozar la defensa, ¿verdad? Es claro que la defensa cuesta más y esto se ve cuando un trabajador requiere interponer una demanda ante el Poder Judicial y esto suele costar bastante, ¿verdad? De eso es de lo que deben estar conscientes los trabajadores. De manera que se podría decir que, como una constante, la conciencia sindical, que es conciencia de defensa, se equipara al entendimiento de la necesidad del aporte sindical. Cuanto más conciencia tienen los trabajadores, entonces pues están dispuestos a cotizar una mayor cantidad por su defensa, porque esa defensa
les va a significar un aumento de las remuneraciones o la defensa de las mismas y la posibilidad de mejorar en sus condiciones de trabajo, ¿verdad? Esa es la defensa sindical. En estos momentos, un editor va a publicar la 9ª edición de mi libro Derecho del Trabajo Colectivo, que es una suerte de tratado sobre la organización sindical, los procedimientos de defensa en la empresa, la inspección de trabajo, la negociación colectiva y la huelga. Es, podría decir, un texto sumamente importante que debiera estar al alcance de los dirigentes sindicales, además de los abogados que suelen comprarlo, o de los estudiantes que lo requieren para el conocimiento de esta materia. Se los aviso ya, el libro debe estar afuera dentro de unas 2 o 3 semanas, ¿no? Porque en este momento está ya en proceso de edición. El libro se llama De Derecho del Trabajo Colectivo y es la 9ª edición, ¿verdad? Este libro se añade a uno que publiqué anteriormente denominado Legislación Laboral y que comprende las normas relativas a las relaciones de trabajo individuales y colectivas en la actividad privada. Un libro que yo lo dediqué a la capacitación de los dirigentes sindicales. Sin embargo, demoró algo así como 2 años y medio, 3 años en venderse, y hoy día se encuentra agotado. O en otros términos, con un criterio optimista diría yo que listo para la siguiente edición. Bien, si ustedes me permiten, voy a explayarme un poco en un tema que yo había propuesto para estas conferencias, y es la relación que existe entre la economía, el derecho y la actividad sindical. La actividad sindical, que es actividad de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, según denominación aceptada por el Convenio 87 de la OIT y también por la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo del Perú, esta actividad se sitúa evidentemente en un plano económico. Desde que me incorporé a la cátedra universitaria, me preocupé por demostrar la significación económica del derecho del trabajo, que definía muy simplemente como que cada norma laboral tiene un costo para el empresario, ya sea como pago de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones, o como duración del tiempo de trabajo, o como instrumentos para proteger contra los riesgos en el trabajo. Tiene un costo para ellos, pero al mismo tiempo representa un ingreso para los trabajadores. De manera tal que en esta relación ya encontramos una oposición, porque de un lado los empresarios tratan de reducir este costo, es decir, el alcance de las normas laborales, y del otro lado los trabajadores tratan de ampliar la extensión de estos derechos, porque se van a traducir en mayores ingresos para ellos o un menor esfuerzo del trabajo, un menor desgaste físico por la acción laboral. Esta es la significación económica del derecho del trabajo. Y esta significación sucede
porque los empresarios y los trabajadores son dos fuerzas opuestas. Dos fuerzas opuestas, pero unidas al mismo tiempo. La producción de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las personas solamente es posible por la conjunción de estas dos fuerzas. De una parte, los empresarios que aportan el capital y con el capital la dirección de la salud. Y de la otra parte, los trabajadores que aportan su capacidad laboral. Esto quiere decir que sin capital, que se traduce en instrumentos de producción, en locales, en materias primas, etc., no habría producción. Pero tampoco la habría sin el concurso de la fuerza de trabajo. Ustedes pueden constatarlo esto de la manera más simple. Si, por ejemplo, se instalara una industria en un local magnífico, con instrumentos de trabajo, con máquinas más modernas y rendidoras. Todo este conjunto denominado de medios de producción no podría funcionar, no podría moverse. Requiere la fuerza de trabajo. Y, en definitiva, es la fuerza de trabajo la única fuerza que puede hacerlo funcionar y hacerlo producir. Cuando los trabajadores se dan cuenta de esta verdad, entonces se sienten más motivados, porque al darse cuenta de la importancia que ellos tienen como fuerza económica, inmediatamente advierten que sin su trabajo no habría producción. Y podría ocurrir que esta abstención de trabajar sobrevenga en algunos momentos para presionar al empleador. Esta suspensión del trabajo se denomina la huelga. Y comenzó hace ya 200 años, cuando los trabajadores se dieron cuenta de esto precisamente. Y los empresarios se doblegaban ante esta paralización y admitían la concesión de algunos derechos. Y de esta manera se ha ido ampliando el campo de la legislación laboral. Las primeras normas sobre protección en el trabajo se dieron a comienzos del siglo XIX en Inglaterra. Fueron normas que determinaron la inspección del trabajo de los niños incorporados a las empresas, lo que era común en ese tiempo, un poco para protegerlos. Y así nació la noción de protección del Estado y la intervención a través de la inspección de trabajo. Después, claro, estas disposiciones se han ampliado y las normas se han ido sucediendo, pero muy lentamente. De esta situación y de la admisión de la organización sindical como entidad legal, primero en 1864 en Francia como una coalición temporal y luego en 1884 también en Francia ya como una organización definitiva. Organización que servía, por supuesto, para discutir con los empresarios el costo de la fuerza de trabajo en una economía de mercado. Esto quería decir que la oferta de trabajo la manejaba la organización sindical
y la demanda los empresarios o el conjunto de empresarios. Y de esta manera se suscribían convenciones colectivas que determinaban el monto de la remuneración o las condiciones de trabajo o la duración de la jornada. Así nace la cosa. La segunda gran disposición que aparece ya por la intervención del Estado es la jornada de 8 horas a fines del siglo XIX y después de luchas intensísimas que fueron protagonizadas por obreros, sobre todo anarquistas, pero también socialistas de Marx. Se empeñaban en eso. Tenían que luchar muchísimo, muchísimo. Y finalmente, la jornada de trabajo de 8 horas solo se adquiere cuando la OIT la admite como su primer convenio en el año de 1919. La misma OIT surge por un acuerdo entre los sindicatos de la socialdemocracia o el socialismo y los empresarios. Así nace la OIT en el Tratado de Versalles de 1919. Y la Constitución que se aprueba, la Constitución de la OIT que se aprueba, forma parte del Tratado de Versalles. Y esa Constitución sigue en vigencia. ¿Verdad? Y estamos ya a 103 años de eso. Y la OIT sigue existiendo como una gran entidad de conciliación. Yo diría más a favor de los empresarios que de los trabajadores. Pero eso es otro tema. De todas maneras, es importante señalar que cuando los trabajadores comprenden que constituyen la fuerza fundamental de la producción, entonces sobreviene su organización y la posibilidad de mejorar de situación económica. Pero esto tienen que conocerlo los jóvenes o dirigentes que accionan la actividad y tienen que aprenderlo. Y bien, si la relación laboral es una relación económica, hay que entender que en esta relación, estas dos fuerzas constituidas por los empresarios de un lado y los trabajadores del otro, es en el fondo una lucha de clases. La clase de los empresarios contra la clase de los trabajadores, y a la inversa, la clase de los trabajadores contra la clase de los empresarios. En el siglo XIX se hablaba de la clase obrera. La clase obrera que era el conjunto de trabajadores aplicados de producción. Los empleados eran una mayoría, que por lo general eran un apéndice de la empresa. Por eso es que la lucha se concentra en esta oposición de empresarios y obreros, de la clase capitalista y la clase obrera. En el curso del siglo XX, la noción de clase obrera ha tenido a diversificarse, porque ha aumentado el número de empleados. Dentro de la clase obrera han aparecido diversos estamentos y encima de la clase obrera ha surgido un grupo de dirección formado por profesionales universitarios que son también trabajadores dependientes y que se encuentran en el fondo en oposición
con los intereses de los empresarios, si bien por su función de dirección y de control tienen una relación más inmediata con los empresarios. En Europa, por ejemplo, existen sindicatos de cuadros o de funcionarios de las empresas encargados de la planificación del trabajo, de la dirección. O sea, esos son ingenieros, son profesionales que dirigen las empresas. No son obreros, pero son un estamento con mucho poder y con mucha conciencia de su condición de dependencia, pero al mismo tiempo de su importancia, lo cual lleva a pensar en que los trabajadores forman ahora diferentes estamentos. Uno, este conjunto de profesionales de encuadramiento. Luego, los obreros encargados de las actividades directas con los medios de producción y después los empleados en tareas auxiliares de oficina. Estoy hablando de las relaciones de trabajo en la actividad privada, en las empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios. Otra es la situación de los empleados públicos, que en realidad son trabajadores que prestan servicios para la sociedad. La sociedad representada por el Estado, que es como una especie de mandatario de la sociedad, apoderado de la sociedad. Se cree que los empleados públicos trabajan para el Estado. No trabajan para el Estado, trabajan para la sociedad, porque los servicios públicos a cargo de los cuales se encuentran están dirigidos a satisfacer determinadas necesidades de la sociedad. Servicios de enseñanza, servicios de salud, servicios de aseo y ornato en las calles, seguridad al interior y al exterior del país también. Todos esos son servicios públicos y los beneficiarios son los miembros de la sociedad, de manera tal que los trabajadores del Estado son en realidad trabajadores de la sociedad. Tienen una relación que es distinta de la que tienen los trabajadores de la actividad privada. Trabajadores de la actividad privada dedicadas a la producción de bienes y servicios que se expenden en el mercado, que se venden por un precio, que los adquieren todos, ¿verdad? En cambio, los trabajadores de la administración pública le prestan servicios a la sociedad. Y hay diferencias notables, porque en el caso de los trabajadores de la actividad privada, las remuneraciones y otros derechos de los trabajadores se pagan con el precio de los bienes y servicios que se expenden. Es la razón por la cual si una empresa no vende, pues entra en dificultades económicas y no puede pagar, y puede cerrar o reducir personal. Hay normas para eso, porque no es puede de buenas a primeras declarar que cierra el centro de trabajo. No, todo eso está reglamentado. En el caso de los empleados públicos, la situación es diversa. Es la sociedad a la que les paga. ¿Y con qué les paga la sociedad? Con recursos procedentes de los impuestos, los tributos, ¿verdad? Y entonces hay que hacer un balance. Y estos ingresos públicos se destinan al pago de estos empleados o burocracia
o se debe destinar a los servicios públicos. Y tenemos casos que son palpables, evidentes de esto. Por ejemplo, el Seguro Social del Perú es una entidad pública destinada a prestar servicios de salud a los trabajadores. Con una parte del valor de su trabajo se pagan las cotizaciones. Y ocurre que el Seguro Social en estos momentos tiene una burocracia nutrida que llega a absorber más del 25% de los ingresos. Eso quiere decir que los trabajadores con sus cotizaciones están pagando no servicios que deberían recibir, sino una burocracia que ha crecido de acuerdo con las preferencias y las recomendaciones de los diferentes gobiernos que ha tenido el Perú. Por eso es que el Seguro Social no puede cumplir con su deber. Este ejemplo les demuestra a ustedes que no es igual la situación de los trabajadores de la actividad privada que los trabajadores de la administración pública. A los trabajadores de la administración pública, en fin, se les debe considerar evidentemente como trabajadores que deben recibir la canasta familiar por su trabajo, lo que cuesta su trabajo, pero no más allá. Es distinta la situación en la actividad privada, porque los ingresos dependen de la magnitud del mercado, ¿verdad? Pero todas estas cosas deben ser de conocimiento de los dirigentes sindicales para que su labor sea eficiente. Y eso implica que tienen que informarse y formarse en estos conceptos de economía, pero tienen que informarse y formarse también en conceptos jurídicos. Miren ustedes, la relación de producción en la sociedad capitalista se conforma por la concurrencia del capital y los trabajadores. A este conjunto Marx le llamó la estructura económica. Pero dijo asimismo que sobre esta estructura económica se levanta una superestructura política conformada por los políticos que integran el Estado y que salen de las clases sociales. Se diría que muy poco del lado de los trabajadores, por su falta de conciencia, por la alienación, mucho más salen del lado capitalista. Y bien, sobre la superestructura política que es el Estado, se levanta la superestructura jurídica, que son las normas que esos políticos dan para regir la vida en sociedad y principalmente la vida económica. Y encima de la superestructura jurídica se extiende la superestructura ideológica o cultural. Es decir, el conjunto de ideas con las cuales se organiza la sociedad, la producción. ¿Verdad? Todo. Porque finalmente todo pasa por el cerebro. El cerebro es el órgano, como decir la computadora. Y el pensamiento es el software. Son los programas que están dentro del cerebro y que caracterizan al ser humano como la especie superior en la vida animal y en el universo. ¿Verdad? Vean ustedes cómo todo esto se interrelaciona. Pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido para llegar a estas conclusiones? Mucho, mucho.
Yo voy a felicitarlos a ustedes por la entereza al haber organizado y asistido a este primer curso de formación de dirigentes sindicales. Yo quisiera que tengan en cuenta que hay un dirigente sindical en la primera magistratura y que es un hecho que por primera vez sucede en los 200 años de vida republicana de nuestro país, porque anteriormente solamente la oligarquía blanca tenía el monopolio del poder, o cuando ella directamente no podía, pues ponía otros sujetos alquilados que se le prestaban a este pueblo. Pero ellos han gobernado. Y la razón por la cual el presidente de la República, un dirigente sindical, es combatido todos los días por todos los periódicos, por la prensa, por la radio, la televisión, es porque es un hombre del pueblo, es un hombre como nosotros, es un hombre que sale de la provincia y que gracias a su habilidad y al apoyo político que le prestó el Partido Perú Libre, llegó a la primera magistratura. Por eso no lo quieren, lo odian. Por eso ya han tentado 3 veces vacarlo, es decir, expulsarlo de la presidencia de la República. Hoy leo en un periódico que la CGTP y el SUTEP se han puesto en contra de Castillo. Y para mí esto es una traición a la clase trabajadora. Son dirigentes que deberían ya jubilarse. Yo no digo que den un paso al costado, porque no lo van a hacer. Hay que cambiarlos. Pero si no hay una nueva generación de dirigentes con conciencia de la situación, con conciencia de su situación, los cambios no serán posibles. La clase obrera, los empleados, los trabajadores, muchos de ellos informales, deben comprender que este presidente es uno de ellos y lo representa. Y esta es una oportunidad única que se dio por primera vez. Quizás el paralelo fue el de Bolivia, cuando Evo Morales, un campesino, llegó a la presidencia de la República y tuvo que abrirse paso también luchando a brazo partido para que no lo echaran del poder. Yo creo firmemente que Pedro Castillo llegará a julio del 2026. No hay ninguna razón jurídica por la cual él pueda ser retirado de la presidencia de la República. Ninguna. La Constitución no lo permite, pero la campaña contra él va a continuar. Y lo más lamentable, lo más condenable, es que gente que ocupa puestos de defensa de la clase trabajadora se haya sumado a esta campaña de la ultraderecha oligárquica. Esta también es una enseñanza. Esto es algo que no se debe hacer. Y esto es algo que debe enseñarles a ustedes que la claudicación puede sobrevenir en cualquier momento y que contra ella solo se necesita la moral al tope, la moral de la clase trabajadora, la moral de la dignidad personal. Y eso creo que ustedes jóvenes, ustedes dirigentes sindicales lo tienen. Y no están. Bien, les agradezco mucho la amabilidad de haberme escuchado. Que pasen ustedes buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.
Gracias, lo han escuchado perfectamente bien, doctor. Lo han escuchado. Doctor, lo han escuchado perfectamente y habrá oportunidad de seguir en este diálogo y entre usted más directamente. Ahora tenemos alguna dificultad. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a seguir comunicados. Bueno, ¿Ya? corto. Listo, doctor.